Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Nos quedamos ahí en el capítulo 9, a la altura del versículo 55, pero vamos a retomar un poquito del tema para ligar porque nos quedamos a mediación de un pasaje, ¿verdad? Estábamos viendo cómo las grandes cosas que Jesús estaba realizando en su medio, en su ambiente, en su sociedad, en las aldeas, en los pueblos, hacía que cada vez los discípulos le dieran mayor importancia al poder de Jesús. Entonces ellos sentían que con esa persona a su lado todo lo podían. Entonces cada vez se afirmaba más en ellos la idea de que era tal su poder que iba a opacar cualquier poder humano que estuviera en su medio, en su tierra. Pero Jesús trataba de hacerles entender cada vez que no iba por ahí el asunto. Por eso les empieza a hablar de su muerte una vez, otra vez. Pero como que a ellos no les caía el 20, no lo podían entender, ¿verdad? Y cada vez pensaban en la importancia que era estar con Jesús. Entonces vimos cómo pensaron, bueno, si Él se va, ¿quién se va a quedar a cargo? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Verdad? Jesús vuelve a tratar de centrarlos en que no se trata, la importante no es quién es el mayor, sino quién es el que sirve, porque el mayor es el que sirve, el que es más pequeño entre ellos será el mayor. Y así, ¿verdad? Pero esa idea del poder de Jesús no se puede borrar de la mente de los discípulos. Y luego empiezan a ver que Jesús no es apreciado, como por ejemplo en el caso de los samaritanos, y se encienden porque no respetan a Jesús. ¿Quieres que hagamos llover fuego del cielo, verdad? Para destruirlos. Y Jesús vuelve con su calma a decirles que no va por ahí, ¿verdad? Que no vino a destruir, sino a salvar. Y en la última parte que estábamos viendo, ¿verdad? Precisamente estamos con esta cuestión de que Jesús reprende a Juan y a Jacobo, que son los hijos de Zebedeo, los Boanerges, que él llamó, ¿verdad? Los hijos del trueno, ¿verdad? Entonces, y vimos que la razón por la que los samaritanos no lo habían recibido a Jesús era porque tenía todo el aspecto de ir a Jerusalén. O sea, no se va a quedar con nosotros, no va a adorar con nosotros aquí en el Gerizim, que es donde nosotros adoramos, entonces que se vaya, ¿verdad? Esa había sido la razón. Y vamos a seguir ahora con el 55. Sería una especie de celos. Sí, aquí lo que nosotros tenemos que entender y que Jesús trata de que nosotros también en la actualidad entendamos que los celos de grupo no sirven, que esa exclusividad, buenos días hermanos, bienvenidos, esa exclusividad de pensar en que nomás nosotros somos los buenos no es correcta, que tenemos que respetar a todos aquellos que trabajan igual que nosotros en el nombre de Jesús. Todo el que trabaja en el nombre de Jesús y hace la obra de Jesús es de los nuestros. ¿Por qué? Porque no es contra Jesús. Y Jesús lo dice de una manera muy bonita, no es contra nosotros, o sea, en el grupo en donde yo estoy incluido, ¿verdad? No es contra nosotros. Entonces esa es una enseñanza muy valiosa, ¿verdad? De que celos de grupo, de exclusividad, no debe haber entre cristianos, ¿verdad? Sabernos reconocer unos a otros cuando hacemos la obra de Jesús. Muy bien, vamos a empezar la lectura. Hermana Lucy, estamos en Lucas 9, en el versículo 55, por favor.
Jesús, la manera de reprenderlos es, bueno, ustedes no entienden a quién pertenecen. Y de alguna manera está cuestionando, bueno, ¿no saben de qué espíritu son? ¿Acaso no son del espíritu que yo tengo? ¿Son de otro espíritu? Ahí está muy difícil, muy cuestionada la cuestión, ¿verdad? Entonces, los hace que realmente se cuestionen a sí mismos por qué están obrando así, porque las envidias, los celos, el orgullo no son cosas de la enseñanza de Jesús. Entonces, bueno, ¿qué espíritu está en ustedes dominando? ¿Verdad? ¿No saben ustedes de qué espíritu son? No son de ese espíritu que están mostrando. Analícense, ¿verdad? Entonces los hace que caigan y les explica por qué. Y les dice, porque yo no he venido a perder almas, sino a salvarlas, ¿verdad? Entonces no vengo a destruir, sino vengo a salvar. Entonces ustedes tienen que estar atentos a eso y no dejarse dominar. Claro, había algo bueno en la reacción de los discípulos, el amor a Jesús, el celo de la dignidad de Jesús, pero tenían que nivelar sus sentimientos con la misión, ¿verdad? Que no una cosa no estorbara en la otra, ¿verdad? Había algo bueno ahí, pero el resultado no era bueno, ¿verdad? Por eso Jesús los cuestiona. Y dice que tranquilamente, fíjense, sin hacer aspavientos, sin hacer dificultad, tranquilamente se fueron a otra aldea. Aquí no nos quieren, aquí no nos reciben, vamos a buscar lugar en otra parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Muchas veces cuando evangelizamos de casa en casa nos sentimos mal y nos molesta cuando la gente es grosera con nosotros, ¿verdad? No nomás nos dice, no tengo tiempo, no puedo, no me interesa, sino que se ponen groseros y nos sentimos un poco molestos y irritados. Pues no, Jesús nos dice que nos vayamos tranquilamente a otra parte donde sí nos reciban, ¿verdad? Entonces, hasta en esta reacción de Él de moverse hacia otro lugar, hay enseñanza para nosotros. Seguimos adelante con el versículo 57, por favor. Ellos siguieron su camino. Recordemos que Jesús ya había decidido ir hacia Jerusalén. No sabemos si antes de llegar al descanso o después del descanso en otra aldea, pero en ese seguir hacia Jerusalén, dice que cuando estaban en el camino, llegó una persona y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este era un impetuoso que llegó, vio a Jesús y dijo, yo voy con él, y se ofreció, a donde quiera que vaya, Señor, voy. Pero estos impetuosos a veces no piensan, ¿qué me va a costar? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué compromiso tengo? Entonces Jesús inmediatamente los centra y le dice, sin palabras, fíjense, esto es leer entre líneas, ¿acaso ya consideraste lo que te cuesta seguirme? Eso es lo que está entre líneas. Y la manera de hacérselo ver es, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ni tiene como las zorras una cueva donde vivir.
¿Ya pensaste en esto? Yo no ofrezco dividendos, ni grandezas, ni fama. Yo no ofrezco nada. ¿Ya pensaste en esto? ¿Qué vas a tener cuando me sigas? ¿Verdad? ¿Cuál es el costo de seguirme? Porque si esperas recibir de mí y ser grande porque vas conmigo, estás equivocado. No va por ahí la cosa. Entonces es una manera de centrarnos y hacernos pensar lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús? Quizás sea algún problema en la familia, quizás sea ganar menos, porque dejo parte de mi trabajo, porque me interesan las cosas de Jesús, quiero estar ahí, o quizá me van a criticar, me van a ver bien donde vivo porque su manera de pensar y de ver las cosas es diferente. Ya consideré todo esto y estoy dispuesto a seguirlo, a afrontarlo, a superarlo. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Que el seguirlo tiene un costo y que nosotros tenemos que considerar ese costo para que luego no tengamos que volvernos atrás porque es difícil y penoso. Sí, hermano. Esto contrasta con algunas ideas que se ven hoy en día, ¿no, hermano? De como vender la idea de que si sigues a Jesús, entonces todo te va a ir muy bien y vas a tener una vida sin problemas. Sí, generalmente pensamos que las bendiciones son para superar todos los problemas de la vida. Y no, la gran ventaja que tenemos, la bendición increíble que tenemos, es que en medio de los problemas Jesús está con nosotros. Y los problemas son muy diferentes cuando tenemos a Jesús con nosotros. Jesús mismo lo dice, en la vida tendréis aflicción, pero no tengáis miedo porque yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia, que nuestra actitud ante los problemas va a ser muy diferente cuando nosotros estamos con Jesús y Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Aunque cuesta, pero tenemos la gran bendición de superar todo porque tenemos a Jesús con nosotros. Ese es el primer caso. Luego otra persona no se ofrece, sino que Jesús lo invita, ven, tú sígueme, posiblemente porque le vio las posibilidades y le vio que tenía todo lo necesario para ser un buen seguidor de Jesús. Buenos días, hermana. Pero entonces, ¿cómo responde este invitado para seguir a Jesús? Dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, yo tengo todavía pendientes ahí en la vida y yo necesito tiempo. Posiblemente el padre estaba anciano o posiblemente estaba enfermo, necesitaba alguna atención y él decide, pues sí quiero, Señor, y sí voy a ir contigo, pero a largo plazo, déjame tiempo, allá cuando yo me desocupe yo iré, ¿verdad? Este es los que sí sienten que son de Jesús, están en favor de Jesús, quieren seguir a Jesús, pero no ahorita, más tarde. Es como los que piensan, no, ¿para qué me convierto ahorita? Ahorita disfruto de la vida y cuando ya esté grande, ya esté viejo, ya esté cerca de la muerte, entonces, ¿verdad? A largo plazo. Y aquí pone como pretexto una necesidad, ¿verdad? Pero ese sentimiento de que ahorita no, después, ¿verdad? Después. Y hay otro caso. Jesús le dijo, vamos a terminar este segundo caso, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Hay muchos que todavía no han percibido la importancia de seguir a Jesús, de estar con Jesús, de conocer a Jesús y de trabajar con Él. Hay muchos que no lo conocen, tú ya lo conoces, esa importancia, tú ya te diste cuenta, tú ya estás en la vida espiritual. Por eso le dice, los que no se dan cuenta de eso, déjalos, que ellos se ocupen.
hay más gente, hay más familia. Deja que otros se ocupen de esos asuntos no quiere decir que nos desentendamos de la familia. Y fíjense que aquí hay un aspecto muy importante que se ve como un poco negativo. El seguir a Jesús tiene sus puntos oscuros. Yo necesito tiempo para mis asuntos personales, ¿verdad? Entonces por eso ahorita no lo sigo. ¿Qué quiere decir? Le estoy dando mucha importancia a mis asuntos del mundo, aunque sean de familia, que la importancia que le doy a Jesús, ¿verdad? Y siempre debemos pensar que las cosas espirituales, seguir a Jesús, estar con Dios, es lo primero. ¿Por qué? Porque dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, si Él se decide, esta persona que a largo plazo quiere seguir a Jesús, se decide a seguir a Jesús, sus dificultades para cuidar a su padre se van a resolver, porque todo será añadido, ¿verdad? Pero lo tenemos que entender así y poner en primer lugar a Jesús. Cuando no se pone en primer lugar a Jesús, todos los pretextos valen para no hacerlo de inmediato. Y eso es lo que pasa. Por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los que no se han dado cuenta de la importancia de seguirme, déjalos que se encarguen. Tú sígueme, ¿verdad? No sabemos si lo siguió o no, creemos que no lo haya seguido, ¿verdad? Y el tercer caso nos dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y aquí nosotros vemos a alguien también que está decidido, que ama a Jesús, que quiere estar con Jesús, pero no tan nostalgia. Déjame primero que me despida. Como si seguir a Jesús fuera morirme. ¿Se fijan? Hay una despedida ahí, como si me fuera a morir. Hay un punto que es de una nostalgia muy, muy profunda. Deja que me despida de los que están en mi casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy muy atado a lo que voy a dejar. Estoy muy unido allá, tengo que ir y quizá llorar y despedirme y como si no los fuera a volver a ver. Esto, si ustedes lo reflexionan un poco, nos recuerda la salida de Lot de Sodoma, que sacó a la familia, pero la mujer no se podía desprender del lugar del que vivía, era muy importante para ella, y aunque sabía que no debía de estar ahí porque significaba muerte, y el ángel le dice, no vayan, cuando salgan, no miren atrás, no miren atrás, y ella no soporta desprenderse sin darle una miradita a lo que deja, y le cuesta la vida. Así es este personaje. No puede seguir a Jesús sin dar una miradita hacia atrás. Quizá con la esperanza de que lo retengan, que le digan, no te vayas, nos haces mucha falta. Bueno, pues no iré, ¿verdad? Bueno, porque pues ustedes me necesitan mucho, ¿verdad? Es ese tipo, a lo mejor me jalan y entonces no tengo que irme y no tengo que sentir esta tristeza de la despedida. Entonces, es la cosa, cuando nosotros deseamos seguir a Jesús, tiene que ser con todo el corazón y saber que no podemos ver atrás. Jesús lo dice de una manera muy práctica. El que trabaja con el arado y mira hacia atrás, no sirve para la obra. Entonces, si queremos seguir a Jesús, pero con un pie en el camino con Jesús y otro pie queriéndonos regresar de donde venimos, pues entonces no la vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que estar decididos a seguir a Jesús, sabiendo que ahí está la bendición, ahí está la vida eterna y ahí está
como les decía antes, la solución de todos nuestros problemas por nuestra actitud que vamos a tener ante los problemas, muy diferente de la que tenemos cuando no tenemos a Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia. No son los problemas lo importante, es nuestra actitud ante los problemas, ¿verdad? Si nuestra actitud es positiva, seguro que los vamos a resolver, porque no estamos solos, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús nos da enseñanzas muy importantes sobre lo que significa seguirlo y los obstáculos que podemos ponernos nosotros mismos y que debemos de considerar y reflexionar, o para quitarlos y seguirlo con toda nuestra voluntad, o quedarnos donde estamos, ¿verdad? Ya porque Jesús es muy respetuoso, igual que Dios es muy respetuoso de nuestra decisión, y somos nosotros los que decidimos qué camino seguir. Él nos presenta los dos caminos, el del bien y del mal, como decía allí en el Antiguo Testamento, el monte de la bendición y el monte de la maldición. De ti depende lo que vas a seguir, ¿verdad? Así de respetuoso es Dios, y Jesús también muestra ese respeto, ¿verdad? Hermana, nada más Sí, permite un pastor. poquito, Sí. para ampliar aunque Jesús lo dice, lo del versículo 62 lo está diciendo en un sentido figurado, ¿verdad? Porque no los estaba llamando A la labor, sí. ¿verdad? Pero el sentido es que el que va arando, sobre todo con bueyes, tiene que mirar hacia el frente porque tiene que ir haciendo los surcos paralelos, uno junto al otro, ¿verdad? Y definitivamente el mirar hacia atrás, pues hace que nos vayamos mal, ¿verdad? Chueco, ¿sí? Por eso dice aquí que si ponemos nuestra mano en el arado, hay que mirar hacia el frente, siempre hacia adelante. Los surcos vayan derechos. Hay muchas tareas en las que no podemos quitar nuestra vista del frente, ¿verdad? La más antigua es esa, el arado, porque era muy importante que los surcos quedaran bien derechitos, para que las plantas no se maltrataran si quedaban fuera el círculo, quedaba haciendo alguna curvatura. ¿Por qué? Porque luego se iba a caminar por ahí, pues íbamos a pisar las plantas. Otra, el riego, que el agua corriera derechito y regara ambos surcos, porque el agua corre en medio de los surcos. Es el ejemplo más antiguo de poner atención hacia adelante, la vista fija adelante. Pero la vida moderna tiene muchos ejemplos. Por ejemplo, manejar. Oye, una persona que constantemente está volteando para atrás, a mí me ponía muy nervioso, un hermano queridísimo, que fue el que me trajo a esta iglesia del Mesías, el hermano Pepe Frías, el doctor. Pero manejaba volteando hacia atrás siempre. Él iba platicando con los de atrás y siempre volteaba hacia atrás. Estaba tan seguro de su forma de manejar que no le inquietaba, no le incomodaba, pero a los que íbamos con él sí. ¿Verdad? Y nunca conocí yo que tuviera un accidente. En eso conozco que dominaba su forma de manejar, pero es muy riesgoso. Ahora los que trabajan en máquinas como mi esposo, ¿verdad? Oye, no puede estar volteándose y distrayéndose porque es peligroso, o se les echa a perder el trabajo. O el que está dibujando, ¿verdad? Que es como el arquitecto aquí, el hermano Gilberto, que está haciendo un plano y que esté dibujando y volteando para otro lado. Pues no, ¿verdad? Hay que poner atención en lo que se está haciendo, mirando hacia el frente, hacia adelante. Las amas de casa, cuando estamos haciendo de comer, no podemos estarnos distrayendo con la cuchara en un lado y con otro. No se puede. Tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es mirar hacia adelante. Entonces, qué importante es, cuando queremos hacer una cosa bien hecha, poner atención en lo que estamos haciendo. Eso es mirar hacia adelante, siempre, ¿verdad? Entonces, como dice el pastor, sí, hermano. Pero, ¿qué sería hoy en día mirar hacia atrás? Hay cualquier distracción, hermana, cualquier cosa que nos quite de lo que estamos haciendo es mirar hacia atrás.
¿Por qué? Porque no estamos viendo lo que interesa, en lo que es nuestra obligación, nuestro deber, nuestro interés principal, sino que estamos distrayéndonos con cosas que quizá nos preocupan. Todos tenemos la experiencia de que cuando estamos con alguna tensión, alguna preocupación, hacemos las cosas mecánicamente y luego no supimos que, ¿y dónde dejé la llave? Y ahí andamos busque y busque por toda la casa. ¿Y dónde dejé el recogedor cuando andamos barriendo y que algo nos interrumpe? Y nos quita mucho tiempo, díganme que no. Los lentes, hermanas, tiene razón, los lentes, ¿dónde los dejamos? ¿Verdad? Y a veces los traemos acá arriba, pero nos distrajimos tanto que no nos acordamos, que nos los levantamos por algo. Entonces perdemos mucho tiempo en estar buscando, ¿verdad? Entonces eso es mirar hacia atrás, cuando nos dejamos distraer de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y es más cotidiano de lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, qué importante es cuando estamos haciendo algo, hacerlo bien concentrados, sabiendo lo que estamos haciendo.